días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Amén. Qué bueno tenerlos por acá. Pues hermanos, estamos terminando este estudio. Es el último de 6 que vamos a llevar hasta el día de hoy, con el tema de viviendo fuera de la zona de comodidad. Primeramente Dios, con este estudio vamos a dar por concluido este tema. Pero bueno, dicen que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Todo tiene un tiempo. Así que vamos a orar para comenzar, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este nuevo día que tú nos permites el poder estar aquí, Padre. Como iglesia, como pueblo tuyo, bendito Dios. Para buscar de tu presencia, para venir y alabar tu nombre. Para venir y continuar, Padre, en ese crecimiento espiritual que es necesario para tener una relación contigo, Padre. Te damos gracias por el privilegio. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, cada una de mis hermanas. Te damos gracias por sus vidas, Padre. Te damos gracias, Padre, porque ciertamente hay en el corazón de cada uno el venir y buscar de ti, Padre. Bendito Dios, te pedimos en esta mañana que seas tú quien nos guíe. Que seas tú quien nos oriente a través de tu palabra, el poder discernir en tu palabra, el poder, Padre, clarificar cualquier duda que haya. Porque ciertamente como humanos a veces tenemos dudas. A veces hay inseguridad. Padre, pero a través de estos estudios queremos, Padre, clarificar y ver en realidad, Padre, qué es lo que tú deseas de nosotros. Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender y sobre todo ayúdanos, Padre, a entrar en acción. Bendito Dios, siempre estamos, Padre, intercediendo, Padre, por aquellos que están en necesidad. Como pueblo tuyo, Padre, es lo único que podemos hacer. Interceder por aquellos que están en enfermedad, Padre. Por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. No que nosotros no las pasemos, Padre. Sino que estamos ahí tomados de tu mano, Padre, y tú nos llevas por el camino correcto. Tú nos llevas, Padre, y nos das la solución. Y haces que todo sea mucho más fácil, Padre. Te pedimos, Padre, por aquellos que tienen necesidad, Padre. Te pedimos que tú estés obrando en sus vidas, Padre, que estés sanando a los enfermos, Padre, porque ciertamente tú eres un Dios de milagros, Padre. Eres el Dios de lo imposible, eres el doctor de doctores, Padre. Pero siempre pedimos, Padre, que todo esto sea de acuerdo a tu voluntad. Porque tú tienes un plan, porque tú tienes un propósito para cada uno, Padre. Padre, ponemos todo esto en tus manos. Y te pedimos, Padre, que seas tú quien nos guíe, nos oriente a través de este estudio y que seas tú, Padre, el que nos hable en esta mañana. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, 6 estudios. Hemos podido ver cómo servir con valor, el primero de ellos. Después estuvimos viendo servir con confianza. Tener la plena confianza de que cuando estamos sirviendo, estamos haciendo algo para Dios y Él es el que nos da esa seguridad. Servir por medio de la oración fue el tercer tema. Servir con fidelidad. Estar firmes, ser fieles en lo que estamos haciendo para Dios. La semana pasada, sirviendo aún cuando estamos desalentados. Sirviendo aún cuando estamos en esos puntos de la vida donde tal vez no queremos hacer nada, pero aún ahí Dios nos llama a servir. Bueno, esta mañana, si hemos podido avanzar en esos 5 puntos del servicio a Dios, quiere decir que estamos listos para guiar a otros a servir. Para guiar a otros a servir, porque ¿de qué sirve
si nosotros no le enseñamos a alguien? ¿De qué sirve que nosotros hayamos servido una vida completa si la próxima generación no va a saber qué hacer? Eso lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Jesucristo nos dio el ejemplo de servicio. Él enseñó, escogió a 12 personas más cercanas a él, a sus 12 discípulos, para que ellos continuaran con ese trabajo. Esta mañana lo vamos a ver a través de la historia de Elías, como él también enseñó a alguien para que tomara su lugar. La semana pasada hablamos de cuando Dios le hace esa petición a Elías, de que fuera a buscar a Eliseo para que tomara su lugar, para que tomara el lugar de Elías. Entonces déjeme hacerle esta pregunta para comenzar, hermanos. ¿Conoce a algún buen discípulo y a la persona que lo enseñó a servir? ¿Conoce usted a alguien que esté sirviendo como un buen discípulo y a la persona que le enseñó a él a servir o a ella? No me tienen que contestar. Pero sí tenemos que reflexionar en eso, si en realidad nosotros hemos visto personas que están sirviendo de una manera que en realidad están entregando su vida a Dios para servir. Y para que esa persona llegara a ese punto tuvo que haber alguien que lo animó, alguien que le enseñó, alguien que lo guió para que sirviera de esa manera. No sé si ustedes han oído esa frase que dice que todos quieren sus 15 minutos de fama. En este mundo esa frase es conocida. Todo mundo quiere esos 15 minutos de fama. Todo mundo quiere reconocimiento. Todo mundo quiere ser famoso de alguna manera. Quieren sus 15 minutos de fama. Esta declaración expresa la obsesión que muchos tienen de ser admirados, de ser reconocidos. Es una ambición, es algo que el ser humano desea, tener reconocimiento en diferentes ámbitos de la vida, profesionalmente, económicamente. Usted puede nombrarlo, pero quieren ser reconocidos de alguna manera. En nuestros días nada refleja más esta idea que la famosa autofoto, el selfie. Eso no refleja nada más que ser reconocido de alguna manera. Todo el mundo quiere tomarse fotos y mostrarlas y a ver quién le pone ahí un like. Eso quiere decir que queremos ser reconocidos de alguna manera, y es lo que lo muestra a través de los medios de comunicación. Dice, muchas personas no dejan pasar un día sin colocar una nueva foto en su red social. Una nueva foto en su red social. Quizás nunca alcanzarán la fama, pero alimentan su adicción. Alimentan su idolatría. Alimentan el querer sentirse reconocidos por alguien o por algo. Están ansiosos por ver a cuántas amistades les gusta la foto, dándoles un like. En cambio, Dios busca a personas que no estén cautivadas por ellas mismas, sino por los valores del reino de Dios. Esas personas desean dejar un legado, pero no de ellos mismos. En verdad, todos tenemos recuerdos de aquellos que nos han ayudado en nuestra vida de fe y ninguna fotografía capta la belleza espiritual de esas personas. Ninguna fotografía va a captar la belleza espiritual de alguien. Los que fueron antes de nosotros prepararon el camino para que conociéramos a Cristo.
y le sirviéramos. Y ahora, nosotros podemos hacer lo mismo por otros. Ahora ese es nuestro tiempo, hermanos. Este es nuestro lugar. Este es el momento que tenemos la oportunidad de enseñarle a alguien más a servir. Pero no tan solo a servir, sino a servir con fidelidad, con integridad, con todo lo que Dios espera de ese servicio. Es nuestro turno, hermanos. Es nuestro tiempo, nuestro lugar. Para esto, hermanos, vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21, y después vamos a pasar al capítulo 2. Segunda de Reyes, perdón. Pero estamos aquí en Primera de Reyes 19, verso 19 al 21. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yucas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Bueno, vemos aquí que ciertamente en los versículos anteriores que vimos la semana pasada, verso 15 y 16 nos dice: y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Yo no sé en ese punto cuál haya sido el pensamiento de Elías. Cuando Dios le dice que va a ir a buscar a alguien que va a tomar su lugar. No sé si el pensamiento de Elías en ese momento es de, no sé si en realidad Dios le haya agradado lo que yo hice. No sé si en realidad Dios esté conforme con el trabajo que he hecho hasta ahora. Porque me está pidiendo que ya busque a alguien más para tomar mi lugar. O tal vez el pensamiento de Elías era: Dios está conforme. Dios me va a llamar a su presencia. Dios cree que mi trabajo ha terminado aquí. Podemos tomarlo de las dos maneras, hermano. Pero la realidad es que Dios llama a Elías para que busque a este siervo, Eliseo, para que lo prepare para tomar su lugar, para que lo discipule, para que él esté listo para continuar el trabajo que Elías estaba haciendo como profeta. Hay un llamamiento. Pero la realidad es que Dios dirige a Elías y le da una orden específica. Le dice que regrese. Dice: vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco. Regresa. Regresa de donde viniste. Regresa a buscar a estos tres hombres que con un propósito específico. Y entonces ahora llegamos aquí al verso 19 diciendo: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Sabemos que no hay
no hay pausas. No hay pausas. En el trabajo que Elías estaba haciendo no hay pausas. Hubo una continuidad, hubo un llamamiento y simplemente hubo obediencia. Dice, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Tal vez no sabemos mucho de la vida de Eliseo. Tal vez no sabemos mucho de Safat, que era el padre de Eliseo. Pero vemos el trabajo que estaba haciendo Eliseo. Estaba arando la tierra. Con 12 yuntas, que en ese tiempo, en particular, el tener 12 yuntas, quería decir que era una persona estable económicamente. Tal vez 12 yuntas era la representación de las 12 tribus de Israel. Pero vemos que Eliseo estaba arando la tierra. 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Dice, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Saben que la vestimenta de un profeta era algo diferente? Era algo diferente a la vestimenta regular de todas las personas. Pero dice que pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. No sé si eso sería una tradición, si eso sería una costumbre, si era algo que... Pero la representación de que echó su manto sobre Eliseo. ¿Quién ha corrido las carreras de relevos? Las carreras de relevos, que tiene que usted pasarle la estafeta al que sigue. Aquel que va a tomar su lugar para continuar la carrera. Aquel que va a tomar su lugar está tomando en ese momento la responsabilidad de continuar esa carrera. Pero esto es una representación de que sí, ya había encontrado a Eliseo. De que sí, ahora, al poner su manto sobre él, caía la responsabilidad de profeta. Al pasar por ahí, Elías reconoce que él es el indicado y echa sobre él su manto, símbolo de entregar su legado, símbolo de ahora tomarlo como discípulo y enseñarle y guiarle. Porque ciertamente la vestimenta de un profeta era algo especial, era algo diferente. ¿Cómo has tomado tú la noticia de que es tu turno? ¿Cómo has tomado tú la noticia de que ahora es tu responsabilidad? ¿Cómo has tomado tú esa noticia? Vemos, y ciertamente podemos ver la historia de Moisés, cuando Dios lo llama. Estaba ahí medio, ¿será que sí? ¿Será que tal vez no te equivocaste? ¿Será que tal vez no quieres tú poner a alguien más en mi lugar? ¿Cómo hemos tomado la noticia de que es nuestro turno? De que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de algo. ¿La hemos tomado con gozo, con alegría? ¿O tal vez con un poco de tristeza y de duda? ¿Cuál es? ¿Cuál es la... ¿Qué ha habido en nosotros en ese momento que nos han dicho que ahora es nuestro tiempo? Vemos aquí la acción de Eliseo, pero también podemos ver la respuesta de Elías. Vemos que Eliseo inmediatamente dice, entonces dejando él los bueyes, vino y corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego
te seguiré. ¿Usted recuerda cuando alguien vino delante de Jesucristo y le dijo, yo quiero seguirte? Pero deja, voy a enterrar a mi padre. Dijo otro, deja y voy a atender no sé qué asuntos, negocios quería hacer. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo no sé si aquí Elías estaba buscando algún pretexto, estaba buscando alguna excusa para deslindarse de la responsabilidad que había caído sobre él. Pero la realidad es que sí, podemos ver un acto de amor. Un acto de querer ir y despedirse de sus padres. Pero ¿será que cuando Dios nos llama es cuando nosotros queramos? ¿Será que cuando Dios nos llama a hacer algo es cuando nosotros busquemos el tiempo para ello? Porque eso requería tiempo. Porque eso requería que tal vez en el camino hubiera alguna distracción. Hubiera algo que lo apartara de esa responsabilidad que ahora había caído sobre él. Dice, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Le hace la pregunta a Elías, ¿qué te he hecho yo? O sea, ese asunto no es mío. Yo no tengo nada que ver en esto. Esto es entre Dios y tú. Haz lo que tú tengas que hacer. Pero al final de cuentas, este asunto es entre tú y Dios. Yo simplemente vengo aquí en obediencia, haciendo lo que Dios Jehová me mandó a hacer. ¿Qué te he hecho yo? Es la pregunta de Elías. Vemos la acción de Eliseo, pero también vemos la respuesta de Elías. Ahora, vemos la continuación de esa respuesta de Eliseo. Dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiese. Sí vemos una celebración. Sí vemos una celebración de parte de Eliseo. Sí vemos que entendió el punto de que el problema no era con Elías. Sí, que el problema, que la situación no era con Elías, sino era con Dios directamente. Entendió el llamado. Y si podemos entender el significado de lo que hizo al matar 2 bueyes, dice, y con el arado dice que los cocinó. Eso quiere decir que está una representación de que totalmente no quería dejar nada que lo regresara, que lo apartara de ese llamado. Con el arado simplemente eliminó aquello que tal vez lo iba a parar por irse, o a separar de tomar esa decisión de seguir el mandato de Dios. Con el arado. O sea que ya no iba a tener que preocuparse de labrar la tierra, porque ya no había arado. Porque ya los bueyes, ahora 2 de ellos los cocinó para compartir con el pueblo, para celebrar ese llamado que le había hecho Dios. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Después de que entendió que el llamado venía de Dios, después de que entendió que no era una cosa de negocios personales con Elías, sino que era un llamado de Dios, vemos la acción que toma. Dice que después se levantó y se fue tras Elías y le servía. ¿Qué es lo que nos está deteniendo para servirle a Dios? ¿Qué es lo que nos está impidiendo que aceptemos ese llamado?
para servirle a Dios. Bueno, hermano, yo no tengo ninguna preparación. Yo no me he preparado en la vida para servirle a Dios. Es que usted no tiene que prepararse para servirle a Dios. Es que Dios lo prepara en el camino. Dios llama a los líderes de la iglesia de mañana entre los fieles de la iglesia de hoy. Dios está llamando a que preparemos al futuro de la iglesia. Si no preparamos a nuestra generación, la iglesia de mañana no estará equipada para cumplir con su misión. Si no preparamos a la próxima generación, simplemente no hay futuro. Simplemente no va a haber continuidad. ¿Hay alguien hay alguien que te animó a ti para servir a Dios? ¿Hay alguien que te haya animado? ¿O hay alguien que te está animando para que le sirvas a Dios? Qué bueno, dele gloria a Dios por ello. Porque ciertamente el ejemplo de Jesucristo es que estamos aquí para servir. A través de la vida de Jesucristo dice que siendo Él y no teniendo necesidad, vino simplemente a servir a aquel que estaba en necesidad, a servirle a aquel que necesitaba algo. El creyente sabio observa el carácter de Jesús en el aprendiz. Elías observó el compromiso de su aprendiz. Eliseo amaba a la comunidad y lo mostró. Y amaba servir a Dios y se lo demostró a Elías. A nuestro alrededor hay hermanos fieles que necesitan un mentor bajo quien puedan empezar a servir y a aprender. Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Jesucristo enseñó a sus discípulos a servir. Nosotros también lo podemos hacer, hermano. Nosotros también lo podemos hacer. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Miren lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Enseña esto a otros para que estos tengan una continuidad, para que esto siga pasando de generación en generación, para que haya una multiplicación dentro de la iglesia. Vamos a seguir avanzando. Quiero invitar a alguien que vaya a 2 de Reyes capítulo 2, versos 6 al 11. 2 de Reyes capítulo 2, versos 6 al 11. Amén. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que
una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo lejos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Vemos que aquí Elías le hace una petición a Eliseo. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Yo creo que esta es la pregunta clave de este estudio. La pregunta clave que queremos llevarnos el día de hoy. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Y a quién se lo estamos dejando? ¿Hay alguien que quiera aprender de nosotros? ¿Hay alguien que le haya dicho a usted, oiga, hermano, hermana, yo quiero aprender de usted? ¿Estamos dejando un buen legado? ¿Estamos dejando esa sed de querer servir, de querer servirle a Dios? Porque simplemente el servicio, hay mucha gente que son bien serviciales. Bien serviciales. Usted le dice, necesito esto, y ahí están. Pero hay una gran diferencia entre ser serviciales y servirle a Dios. ¿Qué legado estamos dejando? Hay alguien que quiera aprender de nosotros, que quiera seguir aprendiendo de nosotros. Vemos aquí que Elías le hace una petición a Eliseo, y Eliseo dice, no, yo no me quiero apartar de ti. Yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero seguir creciendo. Dice, y le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. No era la primera vez que Elías le pedía esto. Ya en los versículos anteriores de este capítulo 2 se lo había pedido. En diferentes lugares, a diferentes áreas, que le decía a Elías, quédate aquí, quédate aquí. Pero Eliseo no quería dejar a Elías. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán. Ya me brinqué muy adelante. Capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me envió a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, calla. Pero vemos que Eliseo quería continuar cerca de Elías. Aquí le vuelve a hacer la petición, y Eliseo dice,
yo voy a estar contigo. Yo voy a seguirte. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Junto al Jordán. Esto nos recuerda en aquel momento donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pasa a la tierra prometida a través del Jordán. Vemos que aquí están en el Jordán y ahora Elías y Eliseo pasaron, dice, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando usted tiene a alguien, cuando usted está enseñándole a alguien, cuando usted está discipulando a alguien, usted quiere asegurarse de que ese discípulo está aprendiendo, de que ese discípulo está dispuesto, de que ese discípulo en realidad va a tomar la responsabilidad que usted le va a dejar. Y es precisamente lo que aquí Elías estaba haciendo, viendo si en realidad Eliseo estaba dispuesto, si en realidad Eliseo estaba listo para tomar esa responsabilidad. Y vemos que sí, porque él no quería apartarse de lo que Elías le había enseñado. Ahora era el tiempo de Eliseo. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. En otras palabras, esta es la última oportunidad. Este es el tiempo. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? Porque ciertamente llegó el tiempo. Llegó el tiempo donde ya no estaré más contigo. Pero aquí Elías reconoce que su discípulo está listo para su misión y le hace una invitación. Le hace una invitación a que pida qué es lo que quiere de él. La petición de Eliseo muestra el tipo de relación entre maestro y discípulo. La petición de Eliseo nos muestra ese tipo de relación que hubo entre ellos, porque pasamos del capítulo 1, el verso 19, Primera de Reyes, capítulo 19, a Segunda de Reyes. Hubo un periodo de aprendizaje, hubo un periodo donde fue guiado y orientado Eliseo, donde fue discipulado. Ahora, esta petición de Eliseo muestra ese tipo de relación que hubo entre ellos, como maestro y discípulo. Pero quisiéramos pensar como padre e hijo, porque Eliseo le pide una doble porción. Una doble porción. En el Antiguo Testamento está decretado que para el primogénito era una doble porción. Y Eliseo pide una doble porción. Dice, y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No tan solo lo que había experimentado Eliseo, sino que quería ser como su maestro, cada vez más como él. Y le pide una doble porción. Le pide que sea bendecido doblemente. Elías le dice: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Yo no sé si Eliseo tuvo la oportunidad de verlo. La palabra no nos lo describe. Cosa difícil has pedido. Dice: y aconteció que yendo ellos y hablando,
He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías no conoció la muerte. Elías se fue en un torbellino levantado por Dios. Yo no sé si Eliseo alcanzó a ver eso o no. Yo no sé si en realidad vio, pero vemos que en realidad Eliseo hizo grandes cosas a través del discipulado que tuvo con Elías, a través de lo que Dios tenía para él. ¿Vería Eliseo a Elías ir al cielo y recibiría esa doble porción que le había pedido? No lo sabemos. No lo sabemos, pero sí sabemos lo que hizo Eliseo. Sí sabemos que continuó con la responsabilidad que se le entregó. El mentor prueba a su aprendiz para asegurar que la meta se cumpla. Elías puso a Eliseo a prueba para evaluar el compromiso y ver si en verdad seguiría a su mentor a toda costa. Cristo hizo algo similar. Cristo hizo algo similar. Le enseñó a sus discípulos. Y de repente se empieza a quedar solo Jesucristo. De repente la gente se empieza a apartar. Y le pregunta a sus discípulos si también ellos quieren irse. Tenemos que poner a prueba a nuestros discípulos, aquellos que estamos enseñando, para ver su compromiso. El mentor practica lo que espera ver en su aprendiz. En otras palabras, no es simplemente decirle, haz esto. Tenemos que ser ejemplo de lo que estamos enseñando. Jesucristo hizo lo mismo. Dice, Elías no solo mandaba a su aprendiz, él mostraba todo lo que Eliseo aprendía con el tiempo. Aquí en Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo enseñó a sus discípulos en su travesía, en su ministerio. Y también después les dio autoridad para hacer lo mismo. Pero aquí la esencia de esto dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es la realidad que estamos viviendo, hermanos, en este tiempo. Hay mucho trabajo por hacer, pero hay pocos que lo quieren hacer. Y Jesucristo nos invita a que le pidamos a Dios Padre que envíe a esos obreros, que envíe a aquellos hermanos y hermanas que están dispuestos a aprender, que están listos para empezar a entrar en acción en el llamado que Dios tiene para cada uno. Segunda de Reyes 2, verso 12 al 14 dice: viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío,
carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Vemos que ciertamente Eliseo había aprendido de Elías. De la misma manera que Elías apartó las aguas del Jordán, lo hizo Eliseo. Aprendió bien, aprendió lo que ciertamente no hay que apartarse de lo aprendido. Eliseo sabía que el ministerio profético a Israel ahora continuaría a través de él. Y regresó por el Jordán, atravesó el Jordán para continuar el trabajo para el que había sido llamado. Aquí tenemos que aprender que Dios quiere líderes que sigan sirviendo. Que sigan sirviendo sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones difíciles, sin importar el desánimo. Que ciertamente tal vez en ese momento Eliseo estaba en desánimo, estaba en dolor, en pena, al ver partir a Elías. Dice que rasgó su manto. Seña de duelo, de dolor. Pero en ese momento continuó con la responsabilidad que le había sido entregada. En el profeta Eliseo vemos la continuación del cumplimiento de los propósitos de Dios. Para el cristiano, esto encierra una lección importante. Dios no nos ha llamado a comenzar un movimiento nuevo. Dios no nos ha llamado a comenzar un movimiento nuevo. Cuando Cristo ascendió al cielo, puso ante sus seguidores una misión que sería completada por las siguientes generaciones, y esas generaciones somos la iglesia de hoy. Tan importante como fue que los apóstoles dieran el empuje inicial a la evangelización mundial por el Espíritu Santo, nosotros hemos recibido el mismo Espíritu Santo para seguir con la obra. En este sentido, Elías y Eliseo son tipos de los apóstoles y la iglesia, la cual continúa la obra que Dios nos ha encomendado cumplir. Entonces llévese esta pregunta, hermano, hermana. ¿Quién sientes que necesita tu ayuda para crecer en el servicio a Dios? ¿Ya tienes a alguien identificado? ¿Ya tienes a alguien listo para empezarle a enseñar? ¿O estás esperando que alguien te enseñe a ti? Independientemente de donde estemos, hermanos. Independientemente si estamos esperando que alguien nos enseñe o estamos listos para enseñar. ¿Quién está en su lista? ¿Quién está en su lista para que le enseñe o quién está en su lista para que usted le enseñe? Esa es la pregunta. Y con esto quiero cerrar aquí este tema. Estamos aquí simplemente para servir. Así de que guíe a otros a servir para que este legado continúe. Porque dice Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad
La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, simplemente queremos animarlos, que estemos listos para servirles a Dios. Que Dios me los bendiga.